Hola y bienvenidos al tutorial de cómo crear una base de datos en el motor de base de datos MySQL y en el sistema operativo Linux Red Hat. Bueno, yo tengo instalado MySQL en modo consola, actualmente aquí en mi sistema operativo Red Hat. Entonces, para acceder a este, lo que nosotros vamos a poner es vamos a acceder como modo privilegiado. Para eso ponemos sub y la clave del modo privilegiado. Cuando ya estamos en modo privilegiado, vamos a escribir la siguiente línea de código para empezar para darle inicio a MySQL. Service MySQLD start. Entonces dice que se ha iniciado. Ahora podemos tranquilamente salir de superusuario a usuario normal y aquí entrar con el usuario que nosotros hayamos creado para MySQL o igual que el usuario RAID. Entonces para ir a la línea de comando de MySQL vamos a poner MySQL -u de user, el root que es nuestro superusuario administrador, -p y -h y localhost, que nos va a pedir el password. Ingresamos el password y ya estamos aquí en la línea de comandos como usuario administrador, y aquí podemos empezar con la creación de nuestra base de datos. Para esto vamos a escribir el comando create de crear database de base de datos y seguido por el nombre del que le vayamos a dar a nuestra base de datos, que en mi caso se va a llamar y finalizando con un punto y coma para cerrar la instrucción. Le damos enter y nuestra base de datos ya ha sido creada. Para verificar que nuestra base de datos está creada y también para acceder a, bueno, ver todas las bases de datos que existen en nuestro MySQL, nosotros ponemos show databases y aquí nos muestra una tabla que se llama database con todas las bases de datos que existen, y como vemos justo aquí ya se ha creado nuestra base de datos. Como hemos creado a partir del superusuario root esta base de datos, eh, pero si queremos de aquí en adelante seguir administrando nuestra base de datos con otro usuario, lo que vamos a hacer es entregarle permiso. Para esto vamos a escribir la siguiente línea, que es grant all on, que quiere decir todos los privilegios hacia, y aquí vamos a escribir el nombre de nuestra base de datos, que en mi caso es Comfort Management DB de Database. Ponemos punto y asterisco para decir que es a toda la base de datos, o sea, sus tablas y todo lo que contenga, y ponemos to, que se refiere hacia el nombre de nuestro usuario. En mi caso es Alberto, y punto y coma para finalizar el comando. Perdón, tuve un error de sintaxis, no es grant, es grant. Y ahora sí. Entonces aquí se han asignado todos los permisos hacia el usuario Alberto en esta base de datos. Para eso vamos a salir del superusuario que estaba y vamos a ingresar
con el usuario que le dimos recientemente permisos. Ponemos la clave. A ver, parece que me equivoqué de clave. Ah, no, estoy escribiendo mal el usuario. Y ahora ya entramos. Entonces, para empezar a crear nuestra base de datos, en primer lugar necesitamos un modelamiento, que es a partir de donde vamos a basar nuestra estructura de la base de datos. Entonces, este es mi diagrama de entidad-relación por el cual voy a basar la construcción de mi base de datos. Yo recomiendo empezar por las tablas principales, que serían como que las donde va a haber transacciones, a pesar de que en todas va a haber transacciones. Va a haber unas que son principales. Por ejemplo, en mi caso, mi base de datos se va a tratar acerca de la administración de un hotel. Entonces yo voy a priorizar la creación de las clases cliente, habitación, evento, producto y servicio, facturación. Entonces, de esta manera, después podemos ir agregando las relaciones. Ahora vamos a proceder con la creación. Para esto vamos a poner use, que estamos usando el nombre de nuestra base de datos. Y aquí, como vemos, se ha cambiado la base de datos que ahora estamos usando. Vamos a empezar con la creación de nuestras tablas. Vamos a poner el código SQL create table para crear una tabla seguido por el nombre de esta tabla, perdón, que será cliente en mi caso. A continuación abrimos unas paréntesis y aquí vamos a escribir todos los atributos que tiene nuestra tabla, seguido con el tipo de dato y alguna característica especial de ese dominio. Por ejemplo, voy a escribir el nombre del atributo, cédula, seguido del tipo del dato, que será un nvarchar, y en este tipo de dato nvarchar el tamaño de caracteres. Después le vamos a asignar que sea not null, o en este caso va a ser una primary key, que es la que es el dato que va a identificar a todo un registro. Seguido por una coma, nosotros vamos a poner el siguiente atributo. Seguido por una coma. Vamos a poner el otro nombre del atributo. Nombre.
el tipo de dato, el tamaño en este caso, y para este vamos a poner not null, especificando que no puede ser un dato nulo. Y de esta manera continuamos con todos los datos y también todas las tablas. Cuando finalizamos de escribir todos los atributos, cerramos el paréntesis y ponemos un punto y coma, y va a salir que el query está bien, y así habremos creado una tabla. Así seguiremos el mismo proceso para todas las tablas que tengamos. Ahora, en el caso de una tabla que tenga una clave foránea, lo recomendable es primero crear la tabla que va a entregar su clave a la otra tabla. Es decir, primero la tabla padre que heredará la clave foránea a la tabla hijo. Entonces voy a crear como ejemplo una tabla que se va a llamar salón, referente a un local, que va a tener como atributos ID de salón. Este va a ser un small int y va a ser la clave primaria. Recomendable crear los atributos conforme a su importancia, seguido de los otros atributos, que va a ser en el varchar nombre, le vamos a poner de 20, que no acepte nulls, y un precio que va a ser tipo small money y no va a aceptar nulls. Anteriormente puse como tipo de dato a small money en el atributo precio, y tuve una serie de errores, y era porque el tipo de dato small money no existe en MySQL. Entonces lo que podemos hacer es usar el tipo de dato decimal, como vemos aquí. Entonces ya he creado la tabla que tendrá la tabla padre para que heredará una clave foránea a una tabla hija. Ahora voy a crear la tabla hija. Será de nombre evento. Tendrá un ID evento. Será de tipo int. Y aquí una cosa importante, que este atributo, además de ser un primary key, será un auto increment o entidad. De esa manera nosotros no tenemos que preocuparnos por ponerlo, sino que este se irá poniendo cada vez. Ahora voy a crear los otros atributos de esta tabla. Voy a tener un atributo fecha de tipo date, que no va a poder ser nula. Una hora de inicio que va a ser de tipo daytime, que no va a poder ser nula, y una hora
fin, que va igual a ser tipo datetime, y no va a poder ser nula. Ahora vamos a lo de la herencia de una clave foránea. Para esto vamos a poner el último atributo, que será el nombre de la clave primaria de nuestra otra tabla. Podemos asignar cualquier nombre, pero es preferible asignar el nombre del anterior atributo. Entonces ponemos id salón como en la anterior tabla. El tipo debe ser obligatoriamente el mismo tipo de dato para que no hayan inconsistencias, y le agregamos que no puede ser nulo. La palabra foreign key entre paréntesis el nombre, después la palabra references, a donde hace referencia aquí ponemos la tabla y el nombre, que se llama id salón, que fue el que creamos, y también especificamos qué va a pasar cuando se borre. Entonces en este caso, si es que se borrara un ID, también se borraría todo el registro del evento. Ahora, en el caso de que no hayamos puesto una foreign key a una tabla, y no hayamos puesto el tipo de dato o el atributo que va a ser foreign key, la podemos editar de esta manera. Ponemos alter table, el nombre de la tabla, seguido de add. Para agregar ponemos el nuevo tipo de dato, que en mi caso, el nombre del tipo de dato, que en mi caso va a ser de una tabla que ya creé, que se llama id estado, y ustedes ahí ponen el nombre de la clave primaria de la otra tabla, de su tabla que quieran que pase la clave foránea. El tipo de datos que como lo sabemos debe ser el mismo. Le agregamos que no puede ser null, y seguido de la especificación de que es un foreign key que hace referencias a estado cliente y entre paréntesis el atributo de estado cliente, que tiene el mismo nombre, estado ID. Luego podemos poner after, y el atributo después del que queremos que vaya el nuevo atributo, podemos omitir este paso. Y podemos escribir aquí donde va a ser, después de qué atributo puede ir, o podemos omitir ese paso. Entonces ahí ya se ha creado el nuevo atributo, y ahora vamos a decir que este atributo es una clave foránea de otra tabla predeterminada. Vamos a cambiar una tabla, o sea que vamos a poner alter table, el nombre de la tabla, seguido de add constraint, que significa agregar una restricción, el nombre de la restricción, que podemos ponerlo o podemos omitirlo. Voy a poner clave foránea. Después aquí ponemos la descripción de la restricción, que va a ser una
foreign key del nombre del atributo, que en mi caso se llama estado ID, seguido de references a la tabla que hace referencia, que es estado cliente, entre paréntesis el atributo al que hacemos referencia. Podemos dejar ahí o también podemos especificar qué va a pasar cuando se elimine. En mi caso voy a dejar ahí. Ahora vamos a crear una tabla para el caso de las relaciones, que va a ser un poco distinto por lo que son, vamos a tener distintas claves foráneas. Entonces, para hacer esto procedemos de la misma forma. Create table, el nombre, que en mi caso será consumo, y dentro del paréntesis vamos poniendo cada atributo. Primero un consumo ID, que en mi caso será un int, que va a ser, no le voy a poner la clave primaria para especificar después todas las claves primarias que existan, pero sí le voy a poner que sea un auto increment, después una cantidad, que va a ser un small int, y no va a ser nulo. Después un subtotal que va a ser decimal, y aquí ponemos el rango y la precisión. Y tampoco puede ser nulo. Y ahora ponemos las claves foráneas de las otras tablas que vayan a ser esta relación. En mi caso será cédula, que va a ser un nvarchar de 15, null, y un producto ID, que va a ser un int y tampoco puede ser nulo. Ahora, para poner una clave primaria de todas las claves primarias que vayan a conformarla, ponemos primary key y entre paréntesis todas aquellas claves. Es muy fácil. Consumo ID, cédula, nvarchar, solo cédula, solo el nombre, producto ID, y a continuación lo que ya hicimos antes, ponemos las claves foráneas de cada una de los atributos, como ya habíamos visto. Una vez que hayamos creado todas las tablas, podemos verlas estas con el comando show tables, y aquí van a aparecer todas nuestras tablas. Para saber la especificación de alguna de ellas, lo que debemos hacer es escribir el comando define y el nombre de la tabla. Por ejemplo, consumo y punto y coma. Perdón, es describe, no es define. Describe, consumo y punto y coma. Me equivoqué aquí con el nombre de la tabla. Lo voy a poner bien. Ya ahí está. Entonces aparece el nombre, el tipo, si es que es nulo o no, el default y algún extra. Bueno, y esto es todo con la creación de una base de datos en MySQL utilizando Red Hat Linux.